Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, Lick. ¿Cómo Hola, están? doctor. Licenciado, Gabriel buenas noches. Noza, Buenas Gabriela noches, licenciado. Lizarazu, Buenas José Buenas Luis, noches. noches, doctor. Flor, Brigitte, Doctor, buenas noches. Jenny, Justo, Elba, Rocío, Laura, Buenas Anaí. noches. Buenas noches. Buenas noches, Milenka, Elena, Jenny. Buenas noches. Bueno, Buenas todos noches, licenciado. familiares, nombres familiares, muchas gracias por estar presentes. Veo que ya están prácticamente todos. Buenas noches. Muy buenas noches, Rocío. ¿Cómo le va? Buenas noches, dicen. ¿Qué tal? ¿Quién? Tengo entendido que nuestra coordinadora, la licenciada Gutiérrez, va a estar en unos momentos más. No estoy viendo su nombre. A ver, voy a ver una vez más. Y es que sí, va a entrar seguramente en un momento más para que ella tome lista. Pero aún con todo, creo que vamos a tener, como siempre, una reflexión en la que, lógicamente, lo más importante ha de ser su participación y únicamente esto a efectos, la lista de cumplir con los requisitos o los requerimientos que son propios para la habilitación o para la aprobación del módulo respectivo. Bien, quisiera compartir con ustedes en este momento sus micrófonos, por favor. Eso. Quisiera compartir con ustedes el programa que para esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar. Entonces, un segundito, vamos a ver cuestiones curriculares. No, esto es de, Dios mío. Que he cambiado de, laptop, por eso estoy desde otro lado. Yo pensé que estaba aquí. Sí. Les ruego si me disculpan minutos nada más, voy a ir a escoger de mi computadora grande el programa y la primera presentación. Un segundito, por favor.
¿El Pachuco o el otro? El Pachuquito. Y pero ahora sí a lavar al perro, ¿no? Sí. Me he hecho lavar. Bien, entonces, ahora sí, creo que ya están todos completos. Bien, se ve el programa tal como lo he puesto para que podamos revisar. Sí se ve, Doc. Ya. Entonces, como ustedes pueden advertir, estamos en el módulo 5, eso, contratos y recursos administrativos. Entonces, el programa, bueno, ya ustedes ya saben distinguir y supongo que están aplicando la misma exigencia de siempre pedir que haya un programa que sea a detalle. Tiene que ser siempre un programa analítico. Ven ustedes que en lo que toca a nosotros, tenemos en una primera, una segunda y hasta una tercera parte. En la primera vamos a revisar los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Eso lo comenzamos a ver esta noche. Tendrán ustedes una pequeña tarea de simplemente revisar en las disposiciones normativas, en especial en esta ocasión ya en la Constitución, porque ya hemos visto principios los que hacen a la contratación en las normas básicas. Vamos a revisar aquellos aspectos que hacen distinguible la función administrativa con respecto a otras, para tener un marco conceptual sólido y una ubicación dentro del escenario institucional en el que nos encontramos. Ingresaremos luego a ver los antecedentes históricos y jurídicos de la contratación estatal. Esto espero hacer el día miércoles, así como las referencias necesarias al contrato administrativo. Para el día viernes inclusive ya tendríamos que ver lo que es la configuración del sistema de fuentes en la contratación estatal, los elementos del contrato y dejar esta parte del régimen impugnativo propio de la contratación estatal para la siguiente semana. Esto ya implica procedimientos, ya implica el acercamiento al proceso. Y para ello tenemos, y aquí la primera nota que ustedes tienen que ya ir recogiendo. Les recuerdo, por favor, por si acaso, que tienen que hacer mapas conceptuales de cada una de las exposiciones que tenemos los lunes, miércoles y viernes. Fuera, por supuesto, de lo que ustedes vayan a recoger en los vídeos que están ya en plataforma para que los días martes y jueves puedan tener algo de material en el que vuelquen sus esfuerzos reflexivos. Fíjense ustedes, les invito por ello a que vean que de un lado tenemos contrato y de otro lado tenemos acto. Les cuento que muchas veces, inclusive entre quienes están ya adquiriendo formación profesional en la Facultad de Derecho, no suelen hacer convenientemente la distinción
en este módulo, en esta asignatura, es de vital importancia el que nosotros podamos distinguir lo que es el contrato de lo que es el acto. Adelantaré con carácter provisional una noción para que podamos entrar ya en materia y tener algún asidero de carácter conceptual en lo que hace a estas nociones y que no nos resulte sorpresivo o incluso abstruso el que luego tengamos que ya referirnos a las disposiciones específicas y tengamos flaquezas en la conceptualización de estas categorías. El contrato es siempre bilateral. El contrato administrativo o el contrato que se celebra en sede administrativa, porque por supuesto nosotros celebramos a diario un montón de contratos. A veces no nos damos cuenta, creemos que el contrato es una cuestión formal, que lo vamos a hacer, vamos a celebrar un contrato cuando el abogado nos convoque a su bufete y estemos con la otra parte, si digamos estamos comprando un vehículo, con quien nos está vendiendo, o con el dueño de casa, a quien le estamos, que nos está dando en alquiler un departamento. Entonces creemos que el contrato está referido más bien a actuaciones de ese tipo, más bien formales, revestidas de exigencias que muchas veces pueden parecernos excesivas. Pero en realidad la contratación, el fenómeno de contratación, y a eso es a lo que quisiera llegar, es un fenómeno omnipresente, es decir, está a cada instante en nuestras vidas. Nosotros estamos contratando de manera permanente. Ejemplo, ¿no? Alguien se acerca al kiosco de la esquina a comprar un par de caramelos, ¿no? Y está contratando. Hay un contrato de compraventa y de bienes que son consumibles con la primera de las utilizaciones, los caramelos, los chocolates que estamos comprando. Entonces, ese es un contrato. Ahora, obviamente nosotros no estamos atentos a las circunstancias tan interesantes, salvo que fuéramos estudiosos en el fenómeno jurídico, para advertir cuán compleja es la trama de estas relaciones sociales en las que participamos activamente, contratando de manera periódica y a veces hasta sin darnos cuenta. Ahora, esa es la contratación en general. La contratación que aquí nosotros estamos queriendo entender es la contratación en sede administrativa, la contratación que realiza el Estado para satisfacer ciertas expectativas que en el ejercicio de la función administrativa se ha planteado. Por ejemplo, ¿no? Una obra civil, por ejemplo, la adquisición de determinados bienes o, en su caso, algún servicio. Entonces, allí advertimos, por supuesto, desde la normativa que tenemos nosotros en lo que hace a la función administrativa y específicamente a la contratación estatal, multitud de requerimientos, de exigencias formales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la licitación pública, como para que ésta pueda iniciarse, lo que le llama las normas básicas, ya hemos explicado que inclusive los términos no son muy adecuados, pero le llama las normas básicas el proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública. No es un proceso en rigor, y enseguida vamos a tener ocasión de incidir un tanto más incisivamente o con mayor precisión en estos conceptos, ¿no? Pero lo que yo quisiera llamarles la atención es que esa es una contratación, la que tenemos de carácter así administrativo, revestida de exigencias formales. Y es que las administraciones no pueden sino actuar muy formalmente. Formalmente en el sentido que solo pueden hacer
aquello que está previsto en la ley o en la norma, que tengan que hacerlo. No pueden invocar como las personas, como nosotros, las personas naturales, ¿no? Que nosotros podríamos decidir hoy día dedicarnos a una actividad distinta a la que tenemos en nuestra vida diaria y bueno, pues o yo me voy de paseo o directamente me dedico al comercio, ya no a la vida académica. En cambio, ¿no? Los entes públicos en especial no pueden tener esa libertad, esa autonomía de la voluntad, ese es el término o la expresión exacta, sino que deben actuar dentro de los cauces formales, que la ley, la Constitución, las normas, como las normas básicas de contratación de bienes y servicios, las SABs que estamos estudiando en este diplomado, exigen con respecto a la consecución de ciertas tareas que son propias de la función administrativa, reitero. Entonces, volviendo a lo que en su momento les estaba diciendo, el contrato es siempre bilateral. Ya sé, hay abogados que están aquí presentes y seguramente más de alguna sonrisa pueden tener, tendrían muchos argumentos para decirme, oye, pero un contrato de donación, por ejemplo, no es un contrato bilateral exactamente, aunque sí los efectos siguen siendo bilaterales. La bilateralidad debe entenderse entonces en que hay una concurrencia, una confluencia, una convergencia de una voluntad, la del ente público que está contratando, y la otra, la voluntad de aquel que le está haciendo provisión a esa administración pública de un bien o de un servicio. Entonces, es una reunión, es una convergencia, es una sinergia de dos voluntades. Por eso hay bilateralidad, hay dos lados, hay una parte y hay una contraparte. En cambio, ahora, fíjense ustedes, en este punto 8 del programa, aquí tenemos el acto administrativo. El acto administrativo, estamos ensayando algunas nociones que son más bien de carácter inicial, de introducción, con carácter propedéutico. El acto administrativo, en cambio, es una manifestación unilateral de voluntad. El acto administrativo es una decisión, o una declaración, o una disposición que refleja, ¿no?, la función administrativa y que en su momento, y ahí viene lo interesante, podrá ser objeto de impugnación de un recurso administrativo. Entonces, de un lado estamos estudiando el contrato administrativo. En el curso de estos días vamos a ver que no siempre esta idea es tan exacta y que hay más de algún error conceptual que tenemos en nuestro sistema jurídico, pero que es de carácter bilateral, lo que hicimos hace un momento, y en contraposición el acto administrativo, que es una manifestación unilateral. Aquí ya no hay dos voluntades, hay una sola. Y es la voluntad de ¿quién? De la administración pública, de una de las administraciones públicas. Ejemplo, cuando decide adjudicar el contrato. Entonces, esa es una manifestación unilateral. Para que se emita ese acto administrativo, que en el lenguaje común, no exento de gran imprecisión, llamamos resolución administrativa, ahí no va a firmar la resolución administrativa, no va a ir el contratista, ¿no es cierto? Solamente ahí visualizaremos, ¿no?, la decisión, la declaración o la disposición que está asumiendo esa administración pública en particular. Entonces, si esa decisión, que ahora viene vamos a coronar, vamos a rematar la idea,
si esa decisión causa inconformidad en los ciudadanos, en los administrados, en quienes están siguiendo de cerca estas gestiones de contratación y eventualmente pudiera afectar, ¿no?, sus intereses, las expectativas legítimas que se hubiesen planteado, entonces podrán impugnar, podrán recurrir, podrán presentar un recurso administrativo que en las normas básicas, ¿qué nombre recibe el recurso que se emplea o que se invoca o que está previsto en las normas básicas? ¿Cómo se llama este recurso? Recurso de impugnación. Muy bien, recurso administrativo de impugnación, ¿no? Entonces, es un recurso, fíjense ustedes, que tiene características propias y singulares. No cometan el error de suponer que es asimilable por entero a los otros recursos administrativos que quizás si están trabajando en la oficina, en una entidad pública, han escuchado hablar o referirse en el ámbito o a los abogados o ustedes mismos, ¿no? Entonces, es un recurso propio del ámbito de la contratación estatal. Tiene, por supuesto, ciertas características que son comunes con las de los demás recursos administrativos, aquellos que están en la ley del procedimiento administrativo. Pero también este es un recurso muy singular, tiene características propias, tiene una formulación en algún caso incluso bastante distinta o diferente a la que observamos en los procedimientos administrativos comunes. Y por ello también la denominación que tiene. No es un recurso de revocatoria, es el recurso administrativo de impugnación. Así se llama y así lo vamos a conocer. Entonces, ahora sí, ya podemos ir al principio de nuestro programa y ver el por qué tenemos la denominación o el título en nuestra asignatura, en nuestro módulo, ¿no? Dice contratos y recursos administrativos. Ese es el módulo 5, contratos. Entonces vamos a ver las manifestaciones bilaterales y recursos administrativos. En realidad, aquí hay un solo recurso administrativo que es el que nosotros vamos a estudiar y que es lo que acabamos de señalar, el recurso administrativo de impugnación, y que se presenta contra una decisión, declaración o disposición de carácter unilateral, de alcance unilateral. Entonces, en el contrato, bilateralidad; en el acto administrativo, que es objeto del recurso administrativo de impugnación en la contratación estatal, ¿no?, una manifestación unilateral de la voluntad. Entonces, con estas breves nociones, ¿no?, podemos ya ingresar a ver nuestro programa. Fíjense ustedes que tenemos entonces en esta primera parte que hacer referencia necesaria a la función administrativa y cómo la contratación estatal es parte de esa función administrativa. La función administrativa, y ahora, si es que no lo expliqué en el módulo tercero, bueno, no había mucha ocasión, la función administrativa no es sino la tarea, el cometido específico que se asigna a uno de los órganos o poderes públicos. Iremos por partes. Resulta que cuando nosotros estudiamos la conformación del Estado, de los poderes públicos y tal, generalmente se nos dice, y ahora eso sabemos que no es tan exacto, pero se nos dice o se nos dijo que en el Estado habían tres poderes, ¿no?
nosotros le llamamos órganos. Pero habían tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y resulta que en 2009, ¿no?, cuando modificamos nuestra constitución, más que modificar, cuando editamos o se edita una nueva constitución en nuestro país, se agrega un cuarto poder, ¿no?, que es justamente el poder o el órgano electoral. Nosotros hemos adoptado la denominación de órgano. Tradicionalmente, en la gran mayoría de los países que tienen constituciones escritas, se llaman poderes. No es una novedad entre nosotros, les cuento, porque ¿hay algún antecedente? ¿Alguno de ustedes sabe si hay algún antecedente que había un cuarto poder entre nosotros en nuestra historia constitucional? Abogados, ¿qué es lo que conocen sobre el